Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. Las tensiones en Venezuela han ido en aumento desde que Maduro se declaró vencedor de las elecciones, a pesar de las abrumadoras pruebas de lo contrario. Afortunadamente, estas tensiones pueden disiparse pronto, ya que ahora hay una recompensa por su cabeza por tráfico de drogas, y es probable que pase el resto de su vida en una cárcel de Estados Unidos. Sus leales ya pueden ir despidiéndose. Amaño electoral de Maduro. Cuando Chávez falleció en el año 23, Nicolás Maduro, su sucesor elegido, tomó las riendas. Maduro, antiguo conductor de autobús y líder sindical, carecía del carisma de Chávez, pero heredó su maquinaria política. Desde el principio, se enfrentó a una oposición significativa y a retos económicos. El país se enfrentaba ya a la hiperinflación, la escasez de productos básicos y el hundimiento de la industria petrolera. Para mantenerse en el poder, Maduro recurrió a tácticas cada vez más autoritarias. Una retórica cansina que cuestiona nuestros derechos como país libre para adoptar las ideas del socialismo que es humano y cristiano. Una de las primeras estrategias que empleó Maduro fue la manipulación del sistema electoral. En el año 23, ganó por un estrecho margen las elecciones presidenciales contra el candidato de la oposición, Enrique Capriles. Las elecciones se vieron empañadas por acusaciones de irregularidades, como la intimidación de votantes y la manipulación de recursos estatales. A pesar de las peticiones de recuento, el Consejo Nacional Electoral, controlado por leales a Maduro, le declaró vencedor. Desde entonces, el régimen de Maduro ha perfeccionado el arte de la manipulación electoral. Una de las tácticas más flagrantes es la exclusión de los candidatos de la oposición. En 28, el gobierno inhabilitó a líderes populares de la oposición como Enrique Capriles y Leopoldo López para presentarse a las elecciones. Esto dejó a la oposición fragmentada y debilitada, incapaz de organizar un desafío unificado. En las elecciones presidenciales del año 28, Maduro ganó con un margen sospechosamente alto, en medio de denuncias generalizadas de coacción y fraude electoral. Ha sido una plaga. Nicolás Maduro y su régimen debería irse, debería renunciar democráticamente para que podamos tener unas elecciones y elegir candidatos en todos los niveles de la sociedad. Maduro también ha cooptado diferentes brazos del gobierno para amañar las elecciones. El Poder Judicial, repleto de leales, ha fallado sistemáticamente a favor del régimen, avalando dudosas maniobras legales para inhabilitar a candidatos y partidos de la oposición. El Poder Legislativo, dominado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, de Maduro, ha aprobado leyes que afianzan aún más su poder. En el año 20, el Tribunal Supremo nombró un nuevo Consejo Electoral, dejando de lado a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y garantizando que el organismo electoral quedara firmemente bajo el control de Maduro. Los partidos que no participaron hoy y boicotearon las elecciones ya no pueden participar. Ese es el criterio establecido legalmente por la Asamblea Constituyente, y como jefe de Estado, lo apoyo. La compra de votos y la manipulación de papeletas son otras tácticas habituales. Han surgido informes sobre funcionarios del gobierno que ofrecen comida, dinero y otros incentivos para asegurar votos a favor de Maduro. En algunos casos, los votantes han sido obligados a votar por el PSUV, bajo la amenaza de perder el acceso a programas sociales y subsidios. También se ha denunciado la manipulación de papeletas y máquinas de votación electrónicas, lo que arroja más dudas sobre la integridad del proceso electoral. La limitación de observadores externos es otro elemento crucial de la estrategia de Maduro. En las elecciones presidenciales del 24, los funcionarios de algunos centros de votación se negaron a proporcionar recuentos de votos en papel a los observadores electorales, lo que hizo imposible verificar los resultados. El gobierno también expulsó a las misiones diplomáticas de 7 países latinoamericanos que criticaron las elecciones, silenciando de hecho el escrutinio internacional. El régimen de Maduro también ha empleado la propaganda y el control de los medios de comunicación para moldear la percepción pública. Los medios de comunicación estatales y los periódicos progubernamentales dominan el panorama informativo, ahogando las voces de la oposición. Los periodistas independientes y las organizaciones de medios de comunicación sufren acoso, censura e incluso encarcelamiento, lo que dificulta el acceso del público a información imparcial. Uno de los movimientos más críticos de la estrategia de Maduro fue la manipulación del Poder Judicial. El Tribunal Supremo de Venezuela, conocido como Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, ha estado repleto de leales que fallan sistemáticamente a favor del régimen. Este tribunal ha desempeñado un papel fundamental en la inhabilitación de candidatos y partidos de la oposición, avalando dudosas maniobras legales que benefician a Maduro. Por ejemplo, en el año 26, el TSJ invalidó la elección de varios diputados de la oposición,
despojando a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, de su supermayoría. No han hecho nada, no han hecho nada. El TSJ busca tapar una muerte, pero el TSJ ha dado un golpe de Estado que no puede corregir. Este movimiento neutralizó efectivamente la capacidad del cuerpo legislativo para desafiar la autoridad de Maduro. La lealtad del Poder Judicial a Maduro se demostró aún más en el año 27, cuando el TSJ intentó disolver por completo la Asamblea Nacional, transfiriéndose a sí mismo sus poderes legislativos. Esta flagrante toma de poder provocó protestas masivas y la condena internacional, obligando al tribunal a revocar parcialmente su decisión. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y el papel del Poder Judicial como ejecutor de la voluntad de Maduro se consolidó. El régimen de Maduro también ha cooptado el órgano legislativo para amañar las elecciones y mantener el poder. En el año 20, el Tribunal Supremo nombró un nuevo Consejo Electoral, dejando de lado a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y asegurándose de que el órgano electoral estuviera firmemente bajo el control de Maduro. Esta medida permitió al gobierno manipular aún más el proceso electoral, haciendo casi imposible que la oposición compitiera en igualdad de condiciones. Las elecciones parlamentarias del 20D fueron un claro ejemplo de cómo el gobierno de Maduro utiliza el órgano legislativo para mantener el poder. Las elecciones se vieron empañadas por irregularidades generalizadas, como la inhabilitación de candidatos de la oposición, la coacción de votantes y la manipulación de recursos estatales. El resultado fue una victoria aplastante del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, de Maduro, que consolidó el control del régimen sobre el poder legislativo. La historia no termina ahí. En el año 27, Maduro estableció la Asamblea Constituyente, un órgano con poder para reescribir la Constitución y sustituir a la Asamblea Nacional. La Asamblea Constituyente, repleta de leales a Maduro, se ha utilizado para aprobar leyes y decretos que afianzan aún más el poder del régimen. Esta institución paralela ha dejado sin poder a la Asamblea Nacional, permitiendo a Maduro eludir cualquier oposición legislativa. El control de Maduro sobre el Poder Judicial y el Legislativo se extiende al propio proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral, CNE, responsable de supervisar las elecciones, está dominado por leales a Maduro. Este organismo ha desempeñado un papel decisivo en la manipulación del proceso electoral para garantizar las victorias de Maduro. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales del año 28, el CNE inhabilitó a líderes populares de la oposición como Enrique Capriles y Leopoldo López, dejando a la oposición fragmentada y debilitada. El CNE también amplió el horario de votación en zonas progubernamentales y manipuló las listas de votantes para favorecer a Maduro. La compra de votos y la manipulación de papeletas son otras tácticas empleadas por el régimen para amañar las elecciones. Han surgido informes de funcionarios del gobierno que ofrecen comida, dinero y otros incentivos para asegurar votos a favor de Maduro. En algunos casos, los votantes han sido obligados a votar por el PSUV bajo la amenaza de perder el acceso a programas sociales y subsidios. También se ha denunciado la manipulación de papeletas y máquinas de votación electrónicas, lo que arroja más dudas sobre la integridad del proceso electoral. El régimen de Maduro también ha utilizado las fuerzas de seguridad del Estado para intimidar y reprimir a la disidencia. La Guardia Nacional y las milicias progubernamentales, conocidas como colectivos, se han desplegado en los colegios electorales para intimidar a los votantes y a los observadores de la oposición. En 27, tropas de la Guardia Nacional y milicias armadas sofocaron violentamente protestas contra el gobierno, con el resultado de numerosos muertos y heridos. Esta cultura del miedo garantiza que cualquier desafío al gobierno de Maduro sea respondido con una fuerza brutal. Las elecciones de 2024. El ambiente político en Venezuela, antes de las elecciones del 28 de julio de 2024, era nada menos que tumultuoso. El país llevaba años lidiando con una grave crisis económica, una corrupción generalizada y un deterioro de la situación de los derechos humanos. El presidente en funciones, Nicolás Maduro, llevaba en el poder desde el año 23, tras la muerte de Hugo Chávez. Su mandato ha estado marcado por acusaciones de fraude electoral, mala gestión económica y brutal represión de la disidencia. Socialistas comunistas totalitarios han hecho en todas partes que han tenido la oportunidad de gobernar. Los resultados han sido catastróficos. Casi el 90% de los venezolanos viven ahora en la pobreza. El gobierno de Maduro se enfrentó a crecientes sanciones internacionales, principalmente de Estados Unidos y la Unión Europea, destinadas a presionar al gobierno para que restableciera las normas democráticas. Las sanciones tuvieron un efecto devastador en la ya de por sí difícil economía venezolana, provocando hiperinflación,
escasez de alimentos y un éxodo masivo de ciudadanos en busca de mejores condiciones de vida en el extranjero. A pesar de estos desafíos, Maduro se mantuvo desafiante, culpando a menudo a la injerencia extranjera de los males del país y presentándose como víctima de una agresión imperialista. Al otro lado del espectro político, la oposición se unía en torno a una nueva líder, María Corina Machado. Machado, exmiembro de la Asamblea Nacional y firme crítica de Maduro, se había erigido en figura unificadora de la fragmentada oposición. Era conocida por sus encendidos discursos y su inquebrantable compromiso con los principios democráticos. El partido de Machado eligió a Edmundo González como candidato presidencial, una decisión que contó con la aprobación generalizada de los partidarios de la oposición. González, un exgobernador con reputación de integridad y competencia, era visto como un faro de esperanza para muchos venezolanos desesperados por un cambio. A medida que se acercaba la fecha de las elecciones, los sondeos de opinión mostraban una imagen clara del sentimiento de la población. Múltiples encuestas indicaban que la mayoría de los venezolanos estaban desilusionados con el liderazgo de Maduro y ansiosos por una nueva dirección. Las encuestas realizadas por organizaciones de renombre como Dataanalysis y Consultores 21 mostraban sistemáticamente que González llevaba la delantera por un margen significativo. Según una encuesta de Dataanalysis realizada en junio de 2004, González tenía una ventaja dominante con el 58% de la intención de voto, frente al 32% de Maduro. Otra encuesta realizada por Consultores 21 a principios de julio se hizo eco de estos resultados, con González asegurando el 55% de los votos y Maduro a la saga con un 34%. A pesar del abrumador apoyo público a la oposición, crecía la preocupación sobre la imparcialidad de las próximas elecciones. El Consejo Electoral, controlado por el gobierno, tiene claramente un historial de parcialidad a favor de Maduro. En las elecciones presidenciales del año 28, el Consejo fue acusado de manipular los resultados para asegurar la victoria de Maduro. Observadores independientes y organizaciones internacionales, incluidas la Organización de Estados Americanos, OEA, y la Unión Europea, habían expresado dudas sobre la transparencia y la integridad del proceso electoral. En respuesta a estas preocupaciones, la oposición tomó medidas proactivas para salvaguardar las elecciones. Movilizó a miles de voluntarios para que actuaran como observadores electorales y estableció un sistema paralelo de recuento de votos para verificar los resultados de forma independiente. María Corina Machado y Edmundo González hicieron repetidos llamamientos a la comunidad internacional para que siguiera de cerca las elecciones y garantizara que se respetara la voluntad del pueblo venezolano. El día de las elecciones, 28 de julio de 2004, amaneció con una clara sensación de expectación y tensión en toda Venezuela. Las calles de Caracas y otras ciudades importantes bullían de actividad, mientras los ciudadanos hacían cola ante los colegios electorales, ansiosos por depositar su voto. El ambiente estaba cargado de una mezcla de esperanza y aprensión, mientras los venezolanos se atrevían a soñar con un futuro libre de las garras del régimen de Nicolás Maduro. El propio proceso de votación fue un punto crítico de la jornada. El Consejo Electoral, controlado por el gobierno, había asegurado al público que las elecciones serían libres y justas, pero el escepticismo era grande. La oposición, liderada por María Corina Machado y su candidato Edmundo González, había movilizado a miles de voluntarios para que actuaran como observadores electorales. Estos voluntarios estaban apostados en colegios electorales de todo el país, armados con teléfonos inteligentes y cámaras para documentar cualquier irregularidad. A pesar del calor agobiante y las largas esperas, la participación fue impresionante. Personas de toda condición, jóvenes y mayores, desafiaron a los elementos para ejercer su derecho democrático. Las escenas vividas en los colegios electorales fueron un testimonio de la resistencia y la determinación del pueblo venezolano. Las familias llegaban juntas, los ancianos eran ayudados por sus parientes más jóvenes y el aire se llenaba de conversaciones sobre el futuro de la nación. A medida que avanzaba el día, empezaron a aparecer informes de irregularidades. Algunos colegios electorales abrieron tarde, mientras que otros sufrieron fallos técnicos con las máquinas de votación electrónica. En algunas zonas, las milicias progubernamentales denunciaron intimidaciones a los votantes. Estos informes fueron rápidamente documentados y compartidos en las redes sociales por observadores electorales de la oposición, decididos a garantizar la transparencia. Por la noche, cuando se cerraron las urnas, la tensión había alcanzado su punto álgido. Tanto la oposición como el gobierno se apresuraron a cantar victoria. Nicolás Maduro, en un discurso televisado, declaró que había ganado un tercer mandato como presidente. Dio las gracias a sus partidarios y elogió al Consejo Electoral por haber llevado a cabo unas elecciones justas y transparentes.
Soy Nicolás Maduro Soro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. Los partidarios de Maduro salieron a la calle a celebrarlo, ondeando banderas y coreando consignas de apoyo a su líder. Sin embargo, la oposición no estaba dispuesta a aceptar las pretensiones de Maduro sin luchar. María Corina Machado y Edmundo González ofrecieron una rueda de prensa en la que presentaron lo que describieron como pruebas abrumadoras de que González había ganado las elecciones por un amplio margen. Machado, mostrando una pila de recibos de máquinas de votación electrónicas, declaró que su sistema paralelo de recuento de votos mostraba que González ganaba por un margen significativo. El pueblo venezolano ha hablado, declaró. Edmundo González es el legítimo presidente electo de Venezuela. Que ya tenemos cómo demostrar la verdad. Nuestro presidente electo es Edmundo. Con las actas que nos faltan, aunque el CNE le diera el 100% de los votos a Maduro, no le alcanzaría. Las reacciones inmediatas de ambos bandos fueron marcadamente diferentes. Los partidarios de Maduro celebraron su supuesta victoria con fuegos artificiales y fiestas callejeras, mientras que los partidarios de la oposición se reunieron para protestar. En Caracas, miles de personas salieron a las calles, exigiendo que el Consejo Electoral hiciera públicos los datos detallados de la votación. Las protestas fueron pacíficas al principio, con manifestantes que portaban pancartas en las que se leía «Respetad nuestro voto» y «González es nuestro presidente». A medida que avanzaba la noche, la situación se fue volviendo cada vez más volátil. Se desplegaron fuerzas antidisturbios para controlar a la multitud y se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Se utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los manifestantes, lo que provocó escenas de caos y violencia. La oposición acusó al gobierno de hacer un uso excesivo de la fuerza para reprimir la disidencia, mientras que el gobierno culpó a la oposición de incitar a la violencia. Si el gobierno estadounidense está dispuesto a respetar la soberanía de Venezuela y deja de amenazar a Venezuela, podremos reanudar el diálogo. La comunidad internacional no tardó en reaccionar ante la crisis. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, emitió un comunicado en el que declaraba que había pruebas abrumadoras de que la oposición había ganado las elecciones. Dadas las abrumadoras pruebas, está claro para Estados Unidos, y lo que es más importante, para el pueblo venezolano, que Edmundo González Urrutia obtuvo el mayor número de votos en las elecciones presidenciales de 28 de julio en Venezuela, declaró Blinken. Hizo un llamamiento al gobierno venezolano para que haga públicos todos los detalles de las elecciones y garantice una transición pacífica del poder. Los presidentes de Brasil, México y Colombia también se pronunciaron, instando a Venezuela a publicar los datos detallados de la votación y pidiendo una verificación imparcial de los resultados. Acudió a las redes sociales, escribiendo: «Todos podemos confirmar, sin lugar a dudas, que el legítimo ganador y presidente electo es Edmundo González». A pesar de la creciente presión internacional, el Consejo Electoral controlado por el gobierno ratificó la victoria de Maduro, afirmando que había obtenido alrededor del 52% de los votos frente al 43% de González, del 97% de los votos escrutados. Maduro acusó a la oposición de presentar pruebas falsas y culpó a Estados Unidos de lo que describió como una farsa y un intento de golpe de Estado. El periodo inmediatamente posterior a las elecciones estuvo marcado por una crisis política cada vez más profunda. Las calles de Caracas y otras ciudades permanecieron tensas, con continuas protestas y una fuerte presencia policial. La oposición siguió convocando manifestaciones masivas, instando a la comunidad internacional a intervenir y garantizar que se respetara la voluntad del pueblo venezolano. Pero a estas alturas es muy obvio que Maduro nunca abandonará el poder, porque, tal y como están las cosas, tiene una orden de arresto pendiente del FBI. Acusación contra Maduro. La acusación contra Nicolás Maduro y sus coacusados alega una conspiración que involucra a una organización terrorista extremadamente violenta, conocida como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y un esfuerzo para inundar Estados Unidos con cocaína. En un hecho sorprendente, el líder venezolano Nicolás Maduro ha sido acusado en Estados Unidos de narcotráfico. Esta acusación sin precedentes acusa a Maduro de liderar un violento cártel de la droga mientras ejercía como presidente del país. Los fiscales federales alegan que Maduro participó durante décadas en una conspiración de narcoterrorismo y tráfico internacional de cocaína. Los cargos fueron una escalada importante en los esfuerzos de la administración Trump para presionar a Maduro a dejar el cargo. Con el anuncio de una recompensa de $15 millones por información que conduzca a su arresto, la comunidad internacional se tambalea. ¿Cómo se ha visto envuelto un jefe de Estado en una empresa criminal de tal envergadura? Nicolás Maduro Moros
comenzó su carrera como conductor de autobús y dirigente sindical. Durante sus primeros años de carrera política, fue un leal partidario de Hugo Chávez, que más tarde se convertiría en el rostro de la Revolución Socialista de Venezuela. La lealtad de Maduro a Chávez no pasó desapercibida. Ascendió rápidamente en la escala política, siendo miembro de la Asamblea Nacional y más tarde su presidente. En 2006, Chávez nombró a Maduro ministro de Asuntos Exteriores, cargo que le permitió estrechar los lazos de Venezuela con otros gobiernos de izquierda de América Latina y de otros continentes. Como ministro de Asuntos Exteriores, Maduro desempeñó un papel crucial en la promoción de la visión de Chávez en la escena mundial. Contribuyó decisivamente a forjar alianzas con países como Cuba, Bolivia e Irán, y a menudo se pronunció en contra de las políticas estadounidenses en la región. Sus esfuerzos diplomáticos contribuyeron a consolidar la posición de Venezuela como líder del movimiento antiimperialista en América Latina. En 2011, Chávez anunció que estaba luchando contra el cáncer. A medida que su salud se deterioraba, empezó a preparar una transición de poder. En un discurso televisado en diciembre de 2012, Chávez nombró a Nicolás Maduro como su sucesor elegido, instando al pueblo venezolano a apoyarle en caso de muerte. Tras la muerte de Chávez en marzo de 2013, Maduro asumió el cargo de presidente interino y poco después obtuvo una ajustada victoria en unas elecciones especiales. Se comprometió a continuar la revolución de inspiración socialista de Chávez, prometiendo mantener las políticas que habían encariñado a Chávez con millones de venezolanos. Sin embargo, la presidencia de Maduro ha estado marcada por la agitación económica y el sufrimiento generalizado. El desplome de los precios mundiales del petróleo en el año 24 asestó un duro golpe a la economía venezolana, que dependía en gran medida de las exportaciones de crudo. Años de mala gestión económica y corrupción agravaron la crisis, provocando hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas y un colapso de los servicios públicos. A medida que empeoraba la situación económica, también lo hacía el clima político. El gobierno de Maduro se enfrentó a una creciente oposición por parte de críticos tanto nacionales como internacionales. En el año 28, Maduro ganó la reelección en una votación ampliamente condenada como fraudulenta. La legitimidad de su presidencia quedó aún más en entredicho en enero de 2009, cuando el líder de la oposición, Juan Guaidó, se declaró presidente interino, obteniendo el reconocimiento de Estados Unidos y otros países. La declaración de Guaidó desencadenó una lucha por el poder que ha dejado a Venezuela con dos hombres que pretenden dirigir el país. El estancamiento político se ha caracterizado por protestas, represión de la disidencia y una crisis humanitaria cada vez más grave. A pesar de la presión internacional y de una serie de duras sanciones impuestas por la administración Trump, Maduro ha logrado aferrarse al poder. Las acusaciones contra Maduro son el último capítulo de esta saga en curso. Fiscales federales de Estados Unidos le han acusado de liderar un violento cártel de la droga y de participar en una conspiración narcoterrorista y de tráfico internacional de cocaína que se ha prolongado durante décadas. La acusación sostiene que Maduro y sus socios utilizaron sus posiciones de poder para facilitar el contrabando de cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos, enriqueciéndose al tiempo que sumían a Venezuela en un caos aún mayor. Maduro se ha apresurado a negar los cargos, acusando a Estados Unidos y a sus aliados de intentar desestabilizar Venezuela. Según los fiscales federales de Estados Unidos, Maduro ha estado al mando de un violento cártel de la droga conocido como el Cártel de los Soles. Esta organización debe su nombre a las estrellas en forma de sol que llevan los militares venezolanos en sus uniformes, símbolo de la profunda implicación de los militares en las operaciones del cártel. Se afirma que el Cartel de los Soles ha participado en el tráfico de cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Bajo la dirección de Maduro, el cártel pretendía enriquecer a sus miembros y aumentar su poder inundando Estados Unidos de cocaína. La acusación afirma que el cártel dio prioridad al uso de la cocaína como arma contra Estados Unidos, con el objetivo de infligir los efectos nocivos y adictivos de la droga a los consumidores del país. La implicación de Maduro en el cártel se remonta a su época como miembro de la Asamblea Nacional Venezolana. Ya en el año 2005, Hugo Chávez dio instrucciones a Maduro para que protegiera a las FARC y sus actividades de narcotráfico. Esta relación corrupta siguió floreciendo a medida que Maduro ascendía en las filas del gobierno venezolano. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, son un conocido grupo rebelde que durante mucho tiempo ha financiado sus operaciones a través del tráfico de cocaína. Según la acusación, Maduro negoció envíos de varias toneladas de cocaína producida por las FARC y proporcionó armas de uso militar al grupo. También coordinó asuntos exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala.
Las operaciones de tráfico implicaban el envío de toneladas de cocaína a pistas de aterrizaje clandestinas en el estado venezolano de Barinas. Personal armado de las FARC ayudaba a cargar la droga en vehículos con compartimentos secretos, que luego eran transportados hacia la costa venezolana para su posterior distribución. La acusación detalla cómo Maduro y sus socios utilizaron sus posiciones de poder para garantizar el buen funcionamiento de estos envíos de droga. La acusación también destaca la larga relación corrupta entre Maduro y las FARC. Después de que Chávez nombrara a Maduro ministro de Asuntos Exteriores en el año 2006, las FARC pagaron a Maduro $5 millones procedentes de la droga a través de un intermediario como parte de un plan de blanqueo de dinero. 2 años después, Maduro y 2 de sus coacusados acordaron en una reunión con un representante de las FARC que el cártel les proporcionaría dinero en efectivo y armas a cambio de aumentar la producción de cocaína. Maduro también acordó abusar de su autoridad como ministro de Asuntos Exteriores para garantizar que la frontera de Venezuela con Colombia permaneciera abierta para facilitar el tráfico de drogas. Este acuerdo permitió al cártel operar con impunidad, utilizando los recursos militares y gubernamentales venezolanos para proteger y expandir sus operaciones de narcotráfico. Incluso después de que Maduro accediera a la presidencia de Venezuela, presuntamente siguió trabajando con otros miembros del cártel y dirigiéndolos en el envío de grandes cargamentos de cocaína a Estados Unidos. En 27, la acusación afirma que Maduro seguía participando activamente en las operaciones del cártel, supervisando el tráfico de toneladas de cocaína a pistas de aterrizaje clandestinas y coordinándose con personal de las FARC. El fiscal estadounidense Jeffrey S. Berman declaró que el alcance y la magnitud del narcotráfico denunciado solo fueron posibles porque Maduro y otros corrompieron las instituciones de Venezuela. Proporcionaron protección política y militar a los rampantes delitos de narcoterrorismo, permitiendo que el cártel operara a una escala sin precedentes. Además de Maduro, varios altos funcionarios venezolanos han sido acusados. Entre ellos se encuentran el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, el ministro de Defensa, el presidente de la Asamblea Constituyente y el ex jefe de la inteligencia militar. Los fiscales alegan que estos funcionarios son operativos de alto nivel dentro del cártel, utilizando sus posiciones de poder para facilitar y proteger las operaciones de tráfico de drogas. Las acusaciones contra Nicolás Maduro han suscitado fuertes reacciones, tanto a nivel nacional como internacional. La administración Trump ha sido especialmente enérgica en su condena de Maduro, considerando la acusación como un paso crítico en sus esfuerzos en curso para presionarle para que abandone el cargo. El expresidente Donald Trump calificó a Maduro de gobernante ilegítimo, un tirano que maltrata a su pueblo, y prometió que su dominio de la tiranía será aplastado y roto. La administración Trump ha emitido una serie de sanciones cada vez más duras en el último año, destinadas a estrangular al gobierno de Maduro y cortar su acceso a los sistemas financieros internacionales. El exsecretario de Estado Mike Pompeo también se hizo eco de estos sentimientos, haciendo hincapié en la necesidad de una transición democrática en Venezuela. Hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye a la oposición venezolana y exija responsabilidades a Maduro por sus acciones. Estados Unidos también ha ofrecido una recompensa de $15 millones por información que conduzca a la detención de Maduro, subrayando su compromiso de llevarlo ante la justicia. Maduro, sin embargo, ha negado vehementemente las acusaciones, acusando a Estados Unidos y a sus aliados de orquestar una campaña para desestabilizar Venezuela. En una serie de encendidos discursos y publicaciones en las redes sociales, Maduro ha afirmado que las acusaciones forman parte de un esfuerzo más amplio para socavar su gobierno y hacerse con el control de las vastas reservas de petróleo de Venezuela. Y deberíamos decirle a Donald Trump que no se meta con Venezuela. Manos fuera de Venezuela. En Twitter, Maduro acusó a Estados Unidos y Colombia de dar la orden de llenar Venezuela de violencia. Ha prometido contraatacar, declarando que no será derrotado y que el pueblo venezolano resistirá cualquier intento de derrocar a su gobierno. El gobierno de Maduro se ha unido a él, denunciando las acusaciones como infundadas y políticamente motivadas. Las autoridades venezolanas han acusado a Estados Unidos de violar el derecho internacional y de interferir en los asuntos internos del país. También han tratado de presentar las acusaciones como un ataque a la soberanía de Venezuela y una continuación de la antigua política imperialista de Estados Unidos en América Latina. Pueblo de Venezuela, buenos días. Como ustedes saben, nuestra lucha siempre ha sido en el marco de la Constitución, en una lucha no violenta. El líder de la oposición venezolana, encabezada por Juan Guaidó, ha celebrado las acusaciones contra Maduro. Guaidó, que se autoproclamó presidente interino en enero de 29 y ha sido reconocido por Estados Unidos y varios otros países,
lleva tiempo acusando a Maduro de corrupción y abusos contra los derechos humanos. Guaidó ha calificado los cargos como un paso significativo hacia la justicia y un posible punto de inflexión en la lucha para expulsar a Maduro del poder. Los líderes de la oposición venezolana en el exilio también han expresado su apoyo a los cargos. Muchos de estos líderes se vieron obligados a abandonar el país en los últimos años para escapar de la represión y se han dedicado a presionar a los responsables políticos occidentales y latinoamericanos para que impongan sanciones más duras a Maduro. Lester Toledo, líder de la oposición venezolana en el exilio y miembro del partido de Guaidó, expresó su optimismo en Twitter, afirmando: «Nos ha costado mucho llegar a este punto, pero no tenemos dudas. A partir de hoy, el juego ha cambiado». Toledo y otras figuras de la oposición creen que los cargos contra Maduro galvanizarán el apoyo internacional a su causa y aumentarán la presión sobre su régimen. Las acusaciones añadieron inmediatamente leña al fuego a la ya intensa agitación política en Venezuela. Con Maduro y Guaidó reclamando el liderazgo del país, la situación sigue siendo muy volátil. Las protestas y manifestaciones se han convertido en algo habitual, con los venezolanos tomando las calles para exigir un cambio y el fin del sufrimiento causado por la crisis económica. Así llegamos al final de este vídeo. Para ver más vídeos interesantes como este, haga clic en las tarjetas de su pantalla.